es, digamos, tan importante en los últimos tiempos. Creo que fundamentalmente una de las cuestiones, digamos, como magistrada que me ha llamado la atención en los últimos tiempos ha sido la creciente judicialización que tenemos del derecho a la salud. Y sin duda ello obedece a deficiencias en el sistema prestacional de la salud, la mayoría de los casos, en lo cual ha vuelto al Poder Judicial, digamos, en el último reducto donde tiene la gente para poder, digamos, peticionar sus derechos relacionados a la salud. Como ustedes saben, la salud es el primer derecho humano que tiene una persona, hoy ampliamente reconocido por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2018, que es Poblete contra Vilches, donde dijo que le dio autonomía al derecho a la salud como el primer derecho prominente. Yo digo, una persona que no tiene salud no puede ejercer ninguno de sus otros derechos humanos, con lo cual necesariamente es el mayor derecho o el primer derecho que debe tener toda persona. Acá en Argentina siempre se consideró, digamos, como un derecho de tercera generación, que a lo mejor no estaba puesto de forma explícita en nuestra Constitución Nacional. Sí lo prevé la Constitución de la provincia de Córdoba y otras constituciones provinciales, como el derecho o la garantía, el derecho a la salud, volviéndose el Estado el primer garante, pero con las firmas de los tratados de derechos humanos y los consiguientes tratados que firmó la Argentina y de conformidad al 75, inciso 22, sabemos que esos tratados tienen la misma jerarquía constitucional, o sea, que fue erigiéndose el derecho a la salud como un derecho, digamos, programático, constitucional, que rige a través, digamos, de ese control de constitucionalidad y de convencionalidad que hoy está totalmente arraigado en el Código Civil y Comercial. Sin duda alguna, con la sanción del Código del 2015, el derecho a la salud toma mayor vitalidad. Y esto lo digo porque el Código no solamente legisló sobre los derechos patrimoniales, sino sobre los derechos extrapatrimoniales, poniendo a la persona humana y al cuerpo humano como ese derecho extrapatrimonial que está fuera del comercio, que no puede, digamos, tener más centro que no sea una investigación, una autonomía de la voluntad, o sea, y todo lo que es la voluntariedad del paciente, de esa persona como paciente. Por eso yo digo que en realidad el Código Civil y Comercial del 2015 ha fijado el núcleo duro de salud. Fíjense que hoy convivimos con muchas normas de salud que están en el Código Civil y Comercial y tenemos otras leyes específicas que también tratan el derecho a la salud. No hay duda que hoy el consentimiento informado lo tengo expresamente establecido en el artículo 59 del Código, que ya estaba previsto en la Ley del Derecho del Paciente del 2009, pero y que hoy regiría obviamente a nivel nacional la última norma que era del Código Civil y Comercial. Sin embargo, si queremos hablar de historias clínicas, las historias clínicas se encuentran no legisladas en el Código Civil, y para ver cuáles son los requisitos que tiene una historia clínica, voy a tener que ir a la Ley del Derecho del Paciente. Si vemos lo que es el contenido del Código Civil y Comercial, nos vamos a dar cuenta que tenemos normas del derecho del paciente, normas de las leyes de salud mental, normas de la Convención de los Derechos del Niño, o sea, normas que hacen a la salud y a la capacidad de las personas que han sido establecidos, digamos, de una forma totalmente expresa. Por eso, ese núcleo duro de salud, hoy lo tengo totalmente contenido en el Código Civil y Comercial. Y hay cuestiones que han tomado mucha fuerza, como es el cuidado del paciente que tiene un padecimiento mental,
fíjense cómo el código ha legislado no solamente de lo que es una declaración de incapacidad, sino también los derechos que tienen esos incapaces, en el caso de fallecimiento, que puedo mejorar la legítima, en el caso de que tengo que hacer una atribución de la vivienda, del 244 y siguiente, o sea, tengo una normativa totalmente protectoria. ¿Y esto por qué es? Porque el código, en sus primeros artículos, cuando habla de la interpretación que tiene que hacer el juez, le dice, señor, a ver, las normas de este código son para cada caso concreto. Yo voy a ver en cada caso concreto qué norma del código civil se subsume en ese caso o engasta en ese caso. Pero el juez va a tener que interpretar esa norma a la luz del principio de constitucionalidad, o sea, que sea conforme con las normativas de la Constitución y a su vez con los tratados internacionales y especialmente los tratados de derechos humanos. O sea, no hay duda que hoy la interpretación que debe hacer el juez en aras a resolver un caso concreto, cuando estén en juego sobre todo estos derechos personalísimos, el tratado de derechos humanos tiene que ser el primer bastión que tenga a los fines de interpretar, en donde voy a tener que sumar los derechos y los usos y costumbres, voy a tener que sumar los valores, digamos, los principios y valores, y tenemos que agregar que cuando yo resuelvo ese caso concreto, también tenga que ver que cuando lo que resuelva, ver cuál es su impacto o su incidencia colectiva. Y en esto sabemos que los derechos que tenemos de incidencia colectiva por antonomasia en nuestro código, como es el medio ambiente, también tienen mucho que ver relacionado el medio ambiente con la salud. Obviamente que no hay duda que el cuidado del medio ambiente trae implícito un cuidado de la población de cualquier estado. Esto es en cuanto a ese núcleo duro de salud. Ahora, si yo me voy a los tratados de derechos humanos y a los fallos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, nos surge inevitablemente, digamos, que el Estado, tanto el Estado nacional como el Estado provincial, es el primer garante del cumplimiento de ese derecho que tienen los seres humanos, los ciudadanos, a la garantía de su salud. Y esta es la contrapartida del no ejercicio o la no poder ejercer correctamente o adquirir esos derechos, terminan cuando el Estado, digamos, no realiza las prestaciones en forma correcta o numéricamente correcta, que termina, digamos, llegando a la judicialización. Si nosotros vemos cuáles son las causales de judicialización en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que por un lado tenemos todo lo referido a la salud mental, que son los juicios de restricción a la salud mental o las internaciones judiciales involuntarias, por un lado, ¿sí? Tenemos lo que es una gran cantidad que son los amparos de salud, donde la mayoría de los casos en que se judicializa la salud, nos vamos a ver que están, digamos, discutido el sistema prestacional. Ese sistema prestacional es o porque la obra social no quiere afiliar, o porque tengo una disminución de la cápita, digamos, de esa obra social, o porque el profesional no está en la cartilla incluida, o porque la cantidad de prestaciones que realiza o que está acreditada, digamos, para esa obra social no es la que necesita el paciente, o tenemos terapias novedosas como puede ser, como fue en su momento la musicoterapia, hoy la equinoterapia, que son cuestiones, digamos, que han ido alternativas, que han ido avanzando en la ciencia y que han tenido muchos resultados, sobre todo en la discapacidad o en los tratamientos neurológicos, ¿sí? Tenemos el tema de los medicamentos de alto costo. Hoy, sin duda, los que manejan derecho a la salud todos saben lo que es proveer una Spinraza, este remedio para la atrofia muscular, en el cual estamos hablando de un remedio que sale aproximadamente $1 millón. O sea, son remedios que son de alto costo, como también los remedios o el pedido de uso compasivo en estado de investigación
o aquellos remedios que están aprobados por la ANMAT para determinada patología y se pide la utilización para otra patología. Las terapias avanzadas, que si bien han sido legisladas el año pasado, todavía tenemos muchas cuestiones que están todavía sin resolver, y las otras cuestiones a las cuales tenemos gran cantidad de judicialización son lo que llamamos los dilemas bioéticos. Hoy, digamos, lo que es una donación de órganos, un trasplante de órganos, aun cuando tengamos la nueva legislación, ocasionan, digamos, algún tipo de divergencias en su interpretación o en la concesión de esa autorización para la donación de órganos. Tenemos todo el tema de lo que son los vientres subrogados, la autorización del uso de otro vientre. Tuvimos en su momento las TRA, las técnicas de reproducción humana asistida, que después con los avances se fueron legislando y autorizando por la mayoría de las obras sociales. Hoy más que las TRA, los problemas que tenemos son las dobles prestaciones, digamos, no solo la donación de óvulos, sino ambas donaciones a la misma vez, digamos un caso que sea donación de óvulos y de esperma, o sea, cuestiones que la ciencia va avanzando en todo lo que son las prestaciones médicas, que a medida que aparecen estas cuestiones, sobre todo, ni que hablar cuando tengo monopolios de por medio, por supuesto que terminan con una negativa del prestador de salud y con una judicialización de la salud. El tema de la provisión de prótesis o de nuevos dispositivos técnicos como son los para la hiperacusia, etcétera, son todas cuestiones que antes, digamos, su aparición y no estar en el nomenclador y no existir a lo mejor en el PMO, en el programa médico obligatorio, ocasionan una negación del prestador de salud y, digamos, eso ha llevado a su judicialización. Y por otro lado, digamos, que son lo que vemos normalmente, pero no lo tomamos como una judicialización plena, digo yo, es el valor que tiene el cuerpo o la salud cuando yo fijo una indemnización de daños y perjuicios, cuando, digamos, estoy valorando el daño psicofísico de la persona humana, ¿no? Entonces, en esos casos también vamos a ver que el valor salud tiene que primar, por eso ha salido lo de la indemnización integral de la persona, entendida, digamos, esto como una indemnización que hace a continuar con la forma de vida y de salud que tenía esa persona antes del accidente o antes de sufrir una mala praxis, un accidente automovilístico, etcétera, etcétera. Como podemos ver, la judicialización de la salud tiene muchas aristas. Acuérdense que también en los dilemas hemos tenido mucha discusión con el tema de la muerte digna. Se sigue discutiendo con la existencia o no, la posibilidad de la eutanasia, que está totalmente prohibido. El tema del aborto no punible es una cuestión, un dilema ético grave que tiene gravemente dividida la sociedad. Y bueno, y son todas cuestiones que ustedes pueden visualizar que a la larga terminan ante una no respuesta del Estado en la judicialización. Ustedes saben que en nuestro país tenemos las prestaciones de salud, las tenemos divididas en tres, o sea, tenemos tres grandes prestadores. Disculpe que me trajeron justo un cafecito. Tenemos los prestadores de salud pública, ¿sí? La salud pública, la que atienden los hospitales públicos generales o provinciales. La de la seguridad social, que son las obras sociales que se manejan con aporte público y con aporte de la patronal, digamos que tienen otro sistema, y las obras sociales, digamos, por la ley de obras sociales, por la 2360 y la 2361, tienen competencia federal, ¿sí? Y tenemos, digamos, la privada, las prestaciones privadas, que es de la medicina prepaga, en el cual, digamos, las personas son adherentes. Tenemos muchas obras sociales en que la persona, el particular, es cautivo de esa obra social.
si bien en el caso de los empleados públicos de Córdoba, si bien decimos que el APRO no es una obra social, sino que es una entidad autárquica, en realidad es la entidad autárquica que hace las prestaciones de salud para los empleados públicos provinciales, y los empleados provinciales de Córdoba son cautivos de esa entidad autárquica, o sea, no pueden elegir de irse a otra medicina prepaga o otra obra social del sistema previsional, con lo cual vemos que tenemos tres tipos de prestaciones. En realidad, si nosotros hacemos un paneo a nivel de la justicia federal y provincial, en los amparos, que es lo que más se judicializa, vamos a ver que son justamente las obras sociales y los prestadores privados de salud, y en muy poca medida los prestadores públicos. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en la semana pasada fue estos problemas que tuvimos en los hospitales públicos en relación a que no había camas para internar a criaturas, digamos, que estaban con problemas respiratorios, y terminó judicializándose una política pública de salud. Cuando ya lo que se judicializa es la política pública de salud, porque fue en realidad un problema de derivación de pacientes y de falta de cama, en que el juez ordenó que si el Estado no tenía camas, se internara en una clínica privada a cargo del Estado. Si ya lo que se llega a judicializar es la política pública de salud, es lo que llamamos las sentencias estructurales por parte del Poder Judicial, y que en realidad el Poder Judicial termina dando las órdenes o diseñando una política pública de salud ante la no respuesta del Estado. Esto es grave en el sentido de que quiebra el sistema republicano, así como el Poder Ejecutivo no se debe inmiscuir en el Poder Judicial tampoco debería inmiscuirse en el Poder Ejecutivo o dictar políticas públicas. Siempre hemos dicho a nivel de amparo y las normas generales de amparo que lo que son las políticas del Estado, en cual está, digamos, presente cuál es lo que el Estado tiene su visión para legislar o pedir la legislación, que no son, digamos, judicializables. Sin embargo, en materia de salud yo me doy dando cuenta que hemos tenido varias cuestiones que hacen y que terminan, digamos, o directamente o indirectamente judicializando esas políticas de salud. Un ejemplo de lo indirecto de lo que estoy hablando sería, por ejemplo, cuando el Estado se demanda a la obra social o a la medicina prepaga, por ejemplo, para una espinraza, que es imposible que lo puedan pagar, sobre todo una obra social chica, porque va a terminar desfinanciando cualquier obra social o prepaga de escaso presupuesto, y en el cual, digamos, se termina citando al Estado provincial o al Estado nacional, que es el que ha hecho aprobar la espinraza por el ANMAT, para que colaboren, digamos, y entonces el Poder Judicial termina condenando a la obra social, que era la prestadora originaria, y en un porcentaje al Estado provincial o al Estado nacional, a los fines de que entre los tres, digamos, realicen los aportes necesarios para la compra de esa droga. Nos ha pasado con tratamientos que han sido caros en el exterior. Acuérdense con las chicas las mellizas Oviedo y todo lo que pasó con estas chicas con los trasplantes y los tratamientos. O sea, hemos tenido muchos casos en el cual inclusive la judicialización, si bien empezó contra una empresa privada, termina indirectamente impactando en el Estado, ¿sí? Porque el Estado, vuelvo a repetir, se comprometió a garantizar la salud de todos sus ciudadanos. Bueno, haciendo un reconto de todo esto y teniendo más o menos estas ideas, es porque la importancia que hoy tenemos del derecho sanitario, porque venimos bregando los que estamos en el derecho sanitario, porque en la facultad se curse una materia relacionada con este derecho. Me encantaría tener tribunales especializados en materia de salud. Y bueno, son todas de las cuestiones que venimos, digamos, bregando por la importancia que tiene. Si yo les hablo de violencia de género y el impacto que tiene en salud, es grandísimo. Toda persona
que sufre violencia o tiene un daño psíquico de entrada, ¿sí? Y puede terminar también con un daño físico. Hemos tenido muchos casos de muerte, por muchísimos casos de muerte, por casos de violencia, y muchísimos casos en que las personas han quedado, digamos, muy afectadas en su salud, es más, afectan a todo el grupo familiar. Entonces todo esto nos tiene que ayudar a pensar y repensar la importancia. No quiero concluir sin invitarlos. Justamente la Universidad Blas Pascal está organizando entre los días 10 a 12 de octubre el 9º Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario y 3er Congreso Argentino de Derecho Sanitario, acá en el campus en el auditorio que está en el campus de la Universidad Blas Pascal, acá en Argüello. Así que, bueno, a todos los que les interese este tema, están formalmente invitados. La idea es que discutamos el derecho consumidor y la salud, todas estas cuestiones de los sistemas prestacionales, el tema de la inmigración y la salud digital, los temas de las terapias avanzadas y los dilemas bioéticos. Tenemos un temario bastante, digamos, abarcativo, en el cual vamos a tener juristas no solamente de la Argentina, sino también de otros países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a todos y espero encontrarlos en la próxima.